Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 7. En el templo anterior donde estábamos se sentía mucho calor. Aquí hasta un poco de frío se siente. Está bastante ventilado. Más ventilación, pues ya, ¿para qué? Más. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y también testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y también con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Pero si decimos que tenemos comunión con el Creador y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Antes de entrar específicamente a poder estudiar el texto, queremos terminar la idea. Entonces habíamos entendido y quedado en la semana anterior de que la comunión con Dios estaba establecida ¿en base a qué? En base a la obediencia. Queremos terminar un poquito el concepto antes de poder entrar a ver lo de la comunión de los santos con esta pregunta: ¿es posible tener comunión con Dios en estos tiempos? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Ayer les hacía esta pregunta a los jóvenes de Filoy, a los adolescentes. Les decía a ellos: ¿es posible tener comunión? ¿Es posible que un joven de 14, 15, 16 años, 18, 20 por ahí, los de Kairos, que tengan comunión con Dios? De repente por ahí nos echaremos la pelota, ¿no? Los jóvenes dirán: no, eso de repente será por ahí. Mis hermanos que de repente pasan de 25 para arriba, de 30, de repente ellos, como ya han quemado la etapa de la juventud, tal vez ellos podrán tener comunión con Dios. Y mis hermanos de 30 para arriba se la devuelven de taquito. Nosotros ya no estamos para esos tiempos ya. Nosotros estamos ya corruptos, ya todo está chueco. De repente los jóvenes que recién están empezando. Total, la pregunta ¿es posible en estos tiempos tener comunión con Dios? Y encontramos nosotros en Mateo capítulo 24, del versículo del 5 al 12, que estamos viviendo nosotros en un tiempo muy difícil, en un tiempo donde nos encontramos con falsos cristos, con muchos de que se proclaman por ahí ser dioses y no son, se proclaman ser el Cristo, pero no lo son. Nos encontramos en tiempos de guerra, pero también de rumores de guerra. Como tenemos que hay rumor de guerra, ¿en dónde? Corea del Norte, que quiere hacer la guerra a todo el mundo, y todos por ahí andamos y andan atemorizados. ¿Qué será de nosotros? ¿Se puede levantar la tercera guerra mundial? Estamos con guerras, rumores de guerras, pestes como la que acaba de llegar aquí a la ciudad de Lima, sobre todo aquí en Villa María del Triunfo, como esa de cual la que le pasa a mi hermana Milagros, pasó la información de este zancudo, un zancudo pequeñito, chiquitito, pero cómo es letal y puede matar a las personas con esta peste del dengue. Dicen que no tiene cura, es incurable. Así que tenemos que tomar nuestras precauciones. Tenemos hambres, terremotos, que por cierto estamos levantando el templo de Dios, antisísmico, ¿no? Pero igual, ¿no? Igual un terremoto de grado a partir de 9, terremoto de grado 10, por más antisísmico que sea, igual se va a venir abajo.
muchos dolores, falsos profetas. No solamente te estoy hablando de falsos hermanos, que esos abundan, sino sobre todo falsos testigos de Dios, falsos predicadores, predicadores fraudulentos, que no solamente se encuentran en otras sectas, no solamente están en las religiones, sino están metidos en el mismo cristianismo, que tienen la cara, porque algunos se disfrazan, dice, de evangélico, ¿no? Y esta es la ropa de un pastor evangélico, más o menos. Zapatos, pantalón, correa. Bueno, como yo soy delgado, necesito usar correas, no sé, es obvio, ¿no? Camisa, blanca tiene que ser porque simboliza la pureza. Corbata, un reloj por ahí y unos lentes. El disfraz de evangélico, el disfraz de un cristiano, de un pastor. Hermanos, el hábito no hace al monje. Por ahí hay algunos que andan mejores vestidos que nosotros, tienen mejor apariencia externa que nosotros, hablan por ahí mejor que nosotros, pero la iglesia cristiana, y aún la cristiana evangélica, está lleno de predicadores fraudulentos, y eso lo vamos a ver dentro de un momento en el texto. Estamos llenos de homicidios, llenos de engaños y llenos de maldad. Todo esto lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículos del 5 al 2. Y por haberse multiplicado la maldad, versículo 12, el amor de muchos se enfriará. Y nuevamente insistimos en la pregunta, con todas estas cosas y estos acontecimientos que tenemos en derredor, ¿será posible acaso de que alguno de nosotros, siquiera uno de nosotros, pueda tener comunión con Dios? Qué difícil, ¿verdad? Ahora vamos a verlo en un tiempo difícil en la Escritura, en el tiempo del profeta Jeremías, en un tiempo donde todo estaba corrupto, todo estaba sucio, todo estaba pervertido. Según Isaías, desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza, no había en ellos cosa sana, todo estaba podrido, dice. Vamos a verlo, Jeremías capítulo 23, y vamos a ver desde hasta dónde puede llegar la corrupción. Jeremías capítulo 23, en el Antiguo Testamento, por supuesto, que está, se encuentra después de Isaías. Jeremías capítulo 23, versículo del 9 en adelante. Dice la palabra del Señor. Miren, van a ver, a causa de los profetas, ¿de quiénes está hablando? De aquellos que comunicaban la palabra de Dios. Por causa de ellos, decía Jeremías, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como ebrio, como un ebrio, y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Noten lo que él va a decir, porque la tierra está llena ¿de qué? De adúlteros. A causa de la maldición de la tierra está desierta. De la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como también el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Absolutamente todo estaba corrompido. Todo estaba sucio. El profeta y el sacerdote impíos. Y aún el Señor dice, y esta es una acusación grave, aún en mi casa yo hallé que ellos tenían esa conducta. Así que, hermanos, no por el hecho de que alguno tenga por ahí el título de ser líder de célula, que por ahí alguien sea algún coordinador de algún ministerio, que por ahí alguien sea llamado pastor, profeta, apóstol, exime que pueda caer en algún tipo de corrupción. Porque algunos dirán, de repente los pastores, ellos sí pueden tener comunión con Dios. Cuidado. La Escritura aquí nos presenta de que aún los responsables en el cuidado del templo y comunicar la palabra de Dios también se habían corrompido. ¿Cuál era la causa de que ellos descuidaron? Desde el pueblo de Israel
era el simple pueblo, los habitantes, hasta los líderes religiosos, todos ellos habían descuidado su comunión con Dios. No es opcional. Si tú y yo descuidamos nuestra comunión con Dios, seremos presa fácil del enemigo y presa fácil de la sociedad que nos rodea. No hay forma de que podamos permanecernos o de que podamos nosotros permanecer en pie si descuidamos nuestra comunión. Versículo 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Tener comunión con Dios es el compromiso, no un compromiso, sino es el compromiso más importante que tiene todo creyente. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y está hablando ¿de quién? Del pueblo de Israel. Está hablando de Judá. ¿Quién de ellos estuvo en lo íntimo con Dios? Porque ese es el secreto de Jehová. ¿Cuánto tiempo pasas en el secreto de Jehová, en el secreto de Dios, en la intimidad? Porque solamente ahí es donde suceden dos cosas. La primera de ellas es que ves, y la segunda es que tú puedes oír. ¿Oír qué cosa? La voz de Dios. Es donde puedes ver claramente la voluntad de Dios y seguir sus caminos. No hay otro lugar. Esto es lo que hace el reclamo el profeta Jeremías. ¿Quién de ellos estuvo en lo íntimo con Dios? Ninguno. Ni siquiera los profetas y los sacerdotes. Por eso fue de que el pueblo de Israel, primero, aproximadamente en el 750 antes de Cristo, fue tomado las 10 tribus del norte por el imperio asirio y fue llevado cautivo a Asiria. Y posteriormente Judá, las 2 tribus del sur, copiaron la misma actitud que sus hermanos y fueron tomados por el imperio de Babilonia. Esa es la consecuencia de los pecados. Esa es la consecuencia de no tener comunión con Dios. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Aquí habla el Señor a través de Jeremías. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero si ellos, hablando de los profetas y sacerdotes, hubieran estado en comunión con Dios, ellos le habrían anunciado a mi pueblo mi palabra, dice Dios. Qué importante y qué vital es que empezando desde los líderes y terminando por cada uno de los hermanos, tengamos comunión con Dios, porque es la única manera de poder ver claramente la voluntad de Dios. No hay otra. Es vital, hermanos, es importantísimo. Es el compromiso más importante de todo cristiano. Y algo que es innegable es que existen algunos que tienen más comunión con Dios que otros. ¿Y cómo lo pueden expresar ellos? Lo podemos ver a través de vidas que expresan amor, paz, seguridad, gozo. El grado de comunión que nosotros queremos tener con Dios, ¿quién lo marca? ¿Dios o los hombres? Y todos decimos, bueno, Dios no. Pero no es Dios, hermanos, es el hombre. Nosotros decidimos cuánta comunión queremos tener con Dios. Porque ahí está cuando le oramos, no, Señor, dame, como que si fuera un poder que está fuera de nosotros. Nosotros la semana pasada nos hemos situado en Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante, versículo 16. La palabra de Dios nos dice, el ser que el apóstol Pablo estaba orando para que nosotros los creyentes seamos fortalecidos con poder en el hombre interior. Y nosotros decimos que el poder, ¿de dónde tiene que venir? Nosotros hacen algunas pseudo oraciones, oraciones que carecen de base bíblica. ¿Saben por ahí que dicen algunos que es orar en el Espíritu? Por ahí algunos enseñan que orar en el Espíritu es orar en lenguas. Pero eso tampoco dice la Biblia.
El don de lenguas es uno de los dones dados por el Espíritu Santo. Pero ¿sabías tú qué es orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu es simplemente orar de acuerdo a la voluntad de Dios. En pocas palabras, orar de acuerdo a lo que su palabra establece. Si tú oras de acuerdo a lo que la Biblia establece, de acuerdo a la voluntad de Dios, esa oración es en el Espíritu. Hoy en día se nos han metido, y eso es lo que vamos a terminar hablando, un montón de conceptos que venimos arrastrando desde el siglo I, y que hoy en día han adoptado muchas sectas, cantidad de religiones, y aún muchas personas del pueblo evangélico. No vamos a orar para que el poder venga. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice que hay un poder que actúa dentro de nosotros. El poder del Espíritu Santo. La pregunta es, pastor, ¿cómo desato ese poder? No es tan difícil como pensamos. ¿Saben cuál es la manera en que nosotros podemos desatar el poder de Dios en nuestras vidas? Que está en nosotros. Es únicamente a través de la santidad. Un cristiano es poderoso a través de una vida en santidad y en comunión con Dios. Ese es el poder de un verdadero creyente. No un poder especulativo, sino un poder. Mira a un hermano que es firme en la palabra de Dios, un hermano que es obediente, un hermano que busca cumplir las Escrituras, y vas a ver cómo es un hermano poderoso, no solo en palabras, sino también en hechos. Cómo nos asombramos de los milagros, cómo nos asombramos y queremos ver muchas cosas. Tal vez si de repente detrás de mí aparece un candelabro con 7 lámparas prendidas en fuego, ahí decimos la presencia de Dios. Ahora creemos que sí está aquí, porque esas cosas parece que nos asombran. Hermanos, gloria a Dios por las experiencias preciosas que tal vez hayas tenido tú o que he tenido yo, porque hemos tenido experiencias sobrenaturales, seguro muy preciosas, como la tuvo también el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, donde él llegó al tercer cielo y estuvo en la presencia de Dios. Pero sin embargo vemos que posterior a eso él recibe un aguijón en la carne, donde él le clamó y le clamó y le clamó a Dios, y el Señor le dijo: no lo voy a quitar de ti, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad de los seres humanos. Hermanos, las experiencias pasarán. Tal vez en estos momentos estaremos aquí y de repente no, Dios nos permite gozar de una preciosa experiencia en el Espíritu Santo con Él. Pero de aquí nos vamos a ir a trabajar el templo y se acabó la experiencia. Y vas a agarrar tu lámpara y ahí tienes que pisar tierra. ¿Dónde está el poder del Espíritu que me iba a ayudar a agarrar la lámpara? No que sales caminando y estás caminando en el aire como que quien flotan ya. Y algunos le ven, no sé, con esos ojos y dice: hermano, parece que te han salido alas. Y lo ven que están un poco... Y todavía que algunos te dicen: lo he visto, que como que estaba medio flotando. Una vez nos dijo una hermana que cuando estábamos orando había visto que la nube había descendido en el templo. Bueno, si Dios le ha permitido ver y ha podido ver, gloria a Dios. Pero las experiencias, hermanos, pasan. ¿Saben qué es lo que nunca va a pasar? Pues agarra la palabra de Dios. Las experiencias son preciosas. Gloria a Dios por las experiencias que podemos tener. Pero el cielo y la tierra pasarán. Pero su palabra nunca pasará. La palabra va a permanecer en los tiempos más difíciles. Porque tal vez cuando estés experimentando un tiempo de necesidad, de angustia, por ahí estás esperando que aparezca una revelación. O estás esperando tener una experiencia sobrenatural para que te levante. Y tal vez esa experiencia nunca llegue. Pero la palabra siempre estará ahí. Hay que agarrarnos y aferrarnos de la palabra de Dios, porque es la única que va a permanecer. Para que nosotros podamos acercarnos a la presencia de Dios y tener comunión con Él, vamos a verlo más adelante, que existen condiciones. Queremos terminar Proverbios 3:32. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Me están captando, no, hermano? ¿Su comunión íntima con quién es? Con los justos. Hay condicionales. No es con todos. No todos podemos... ya, gloria a Dios, yo tengo pues comunión con Dios. Es con los justos.
Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, porque fiel es Dios, por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y queremos terminar respondiendo a la pregunta con que comenzamos. ¿Es posible tener comunión con Dios en estos tiempos? Y a través de lo que tú y yo creamos, veamos en la sociedad, todos vamos a responder que no. Aquí está con mi hermano Javier, no sé, mi hermano Raúl creo que está por atrás, no sé por dónde está, ya está. Estamos viendo la película La vida pública de Jesús, estamos hablando pues, si teníamos 16 años, ¿qué ese año sería? 99, 98. Para mis hermanos que ya pasan los 40, están por los 50, como que no es mucho tiempo, ¿no? Los jóvenes dicen, wow, no nacía de repente. Y estábamos viendo y Jesús hablaba, ¿no? Si te golpean, ¿cómo era Javier? En una mejilla, ponle la otra. Si te quitan tu capa, anda, ve y dale todo lo que tú tienes al final. Y Jesús comienza sus enseñanzas y nosotros decíamos, entre nosotros ya estamos filosofando, pensando. Nos hemos creído muy pensadores, ¿no? Y decíamos, oye, Jesús pide mucho, ¿no? Y así nos hacíamos la pregunta. De acuerdo a lo que Él pide y de acuerdo a lo que vivimos, ¿podrá alguien que sea realmente un cristiano verdadero? ¿Y saben cuál fue nuestra respuesta? ¿Cuál fue, Javier? No, sí. No, es imposible. Jesús pide demasiado. Tal vez en ese tiempo tengo otro level, decíamos. No, es imposible. Y nosotros, cristianos menos, ¿qué vamos a ser cristianos? Del Estela Maris, hermano. Estábamos en la promoción, ya. No, es imposible, decíamos. Si tú y yo pensamos de acuerdo a ello que es posible tener comunión con Dios, de acuerdo a cómo se encuentra el mundo en la actualidad, pues definitivamente todos tendríamos que responder que no. Pero tomado del texto de 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, sí es posible tener comunión con Dios. ¿Saben por qué? Porque para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido llamados. Pero Dios mío, qué difícil es, a veces no podemos, pero hemos sido llamados para tener nosotros comunión con Dios. Y hermano, te toca a ti establecer hasta dónde quieres llegar. Ustedes sabían que los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo estuvieron con el Señor? 3 años y medio, ¿verdad? En una comunión extremadamente íntima con nuestro Señor Jesucristo y por ende con el Padre. Imagínense a uno de los apóstoles diciéndole, Maestro, Señor, ¿tú crees que me puedas dar un espacio, ¿no? De repente un día libre, una chiquita, porque tú sabes que está haciendo bastante sol y quiero irme con mi familia a la playa? Señor, tú sabes que ya me voy a casar y quisiera ir con mi enamorada al cine. ¿Tú crees que me puedas dar un par de horitas? Después ya cuando termino, mi añado, ¿dónde vas a estar? En Jericó, ¿no? Ya, me doy un saltito y voy para allá. Imagínense a Cristo diciéndole, vas a ir para allá. Anda, no hay problema. Si quieres date el otro día, date libre. Jesús hasta en el día de reposo trabajaba. Y si Él trabajaba, ellos también trabajaban. Hermanos, ellos no había días libres, días festivos. Y a veces nosotros decimos, no, pues que ellos son ellos. Nosotros somos nosotros. Es que ellos tenían otro llamado. Y yo le pregunto a los que piensan de esa manera, ¿qué llamado tienes tú? El llamado de ellos es que tenían que tener comunión con Dios. Y yo pregunto, ¿cuál es tu llamado? ¿Es distinto? No es distinto, solo que cada uno de nosotros trazamos hasta dónde queremos llegar. En cuanto a nuestra comunión con Dios, el cielo es el límite. Tú dirás, de acá pasarán 50 años, de repente si es que pasan para algunos, pasarán 30, 20 años y dirán, gloria a Dios, ya tengo muchos estudios, he aprendido un montón, tengo una excelente comunión con Dios. Hermano, no existe una perfecta comunión con Dios, sino la que siempre vamos buscando día tras día. Hermano, no es semana tras semana, no es mes tras mes, es día tras día. Y cuando te sientes agotado, ahí está donde el poder del Espíritu Santo renueva nuestras fuerzas, porque no podemos pasar ni siquiera un solo día sin buscar de Dios.
venía la época, la etapa de la prueba para los discípulos. Y el apóstol Pedro le decía a Jesucristo: Maestro, te seguiré a donde tú vayas. Y el Señor le respondía a él: ay, Pedro. ¿Cómo saltan las emociones? ¿Ustedes creen que mentía? No mentía. Pero como su corazón le llamaba y le decía: ay, Pedro, no sabes que Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo le he rogado a Dios para que tu fe no te falte. Porque es lo primero que nos falta. ¿Saben cuándo escasea la fe? Cuando hay escasez de Biblia. Cuando escasea la palabra, ahí hay escasez de fe. Porque no hay fe sin una base y fundamento de la palabra de Dios. Y cuando Jesucristo les dijo, Él iba a orar al Getsemaní: oren para que no caigan en tentación. Y regresó, ellos estaban orando, ¿no? No estaban ni orando, estaban durmiendo. Despiértense, oren para que no caigan en tentación. Se fue, volvió a regresar y seguían durmiendo. Volvió a irse por tercera vez y regresó y vuelta lo encuentra durmiendo a ellos. Ya duermen. Así nosotros muchas veces dormimos. Ellos no podían dormir. Ellos tenían que estar velando como tú y yo tenemos que estar velando. Aún cuando dormimos, es increíble, hermano. Aún cuando dormimos, nosotros debemos meditar en la ley de nuestro Dios. Es que nuestra vida, porque para eso hemos sido llamados. Antes de haber sido llamados para cualquier otro propósito, fuimos llamados para ser hijos del Dios Altísimo y para tener una estrecha comunión con Él. Para eso hemos sido llamados. Pero sucede que en este mundo tan tuborizado que vivimos, nos toca a cada uno de nosotros y los padres se levantan. El varón rápido se alista, se cambia, tiene que entrar a las 7:30 de la mañana. Ya no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia. Rápido se cambian y agarran por la punta derecha, ¿no? Y se van. La mamá se queda. ¿A qué cosa? A atender a los hijos porque se van a ir al colegio. Entran temprano. Y rápido lo está listando, ya se van y de ahí tiene que hacer los quehaceres y no hay tiempo para Dios. Hermanos, es un compromiso. Si algún compromiso tendríamos que terminar haciendo en esta mañana, es de establecer una comunión íntima con Dios. De ahí es donde parte todo. Pero parece que no le damos mucha importancia a nosotros. No podemos seguir adelante si no tenemos comunión con nuestro Dios. Bueno, después de esta, como siempre suelo hacer, brevísima introducción, no me he demorado 5 minutos. He tratado de hacer lo más rápido posible porque... ¿Se entiende, hermano? Necesitábamos, hermanos, saber estas cosas. ¿Verdad? Tengo en mi corazón y lo he tenido de todas maneras poder decirles a todos ustedes. La comunión con Dios no es, hermano, que deje un mes. Es que algunos ven como, por ejemplo, terminamos el día de hoy y la nube desciende, como este es el tabernáculo de Dios, desciende y todos salimos, hermano, con el cabello blanco, y cuando alguien nos pregunta: ¿has visto a Dios? Y creemos que esa experiencia nos va a durar para todo el año. Escúchame, en la primera que te venga un problema o una tentación, ahí se te va tu experiencia. Lo único que va a quedar siempre será la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, somos responsables como siervos de Dios, como pastores, de poder comunicarles a ustedes realmente qué es tener comunión con Dios. Y conociendo esto, vamos a ver qué tan importante ahora es tener comunión entre nosotros, la comunión de los santos, a través de 3 aspectos de la comunión de los santos. Y vamos a ver el primero de ellos a través de su origen. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento la palabra comunión significa tener algo en común, compartir algo en común o simplemente una vida en común. Esta es la palabra griega que usamos muchísimo. A veces parece una palabra ya latinizada, la palabra koinonia, pero es una palabra de origen griego que nosotros usamos para hablar de compartir. Vamos a ver nosotros la oración de Jesucristo acerca de la unidad de la iglesia. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos del 21 al 23. Y vamos a analizarlo con mucho cuidado, la oración de Jesucristo. Habla acerca de la unidad de la iglesia y comienza de esta manera: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno,
así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. Y encontramos la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús oraba por la unidad de la iglesia. Pregunto en esta mañana, ¿la oración de Jesús fue contestada ya? ¿O todavía el Padre no le ha contestado la oración? ¿Qué creen, hermanos? Él oraba para que todos nosotros estemos unidos. Y es más, hay una canción que nos canta, que habla pues de Juan capítulo 17. Unidos, ¿verdad? Esa fue su oración. Y que nosotros vemos que en estos momentos todos estamos congregados acá y decimos, bueno, la oración de Jesucristo entonces ha sido contestada. Pero cuando pensamos y vemos de que existe cantidad de desunidad en todo el mundo, y en las iglesias decimos, no, entonces la oración de Jesús todavía no ha sido contestada porque en la iglesia todavía existe desunidad. Pero vamos a ver que Jesús en Juan capítulo 17, versículos del 21 al 23, interesante, no está pidiendo por la unidad que tú y yo pensamos. Pastor, no lo entiendo. No está pidiendo Él por unidad externa. Ni siquiera está pidiendo porque nosotros los cristianos, aquí en este texto, nos llevemos bien, aunque deberíamos llevarnos bien. Él no está pidiendo por esto. Tampoco está pidiendo nuestro Señor Jesucristo por una unidad ecuménica, donde todas las denominaciones terminen uniéndose y siendo unas, porque eso es el pensamiento de cantidad de cristianos. Ese es el pensamiento de la Iglesia Católica, de esta filosofía humana llamada ecumenismo, que se toman precisamente de este texto para decir que la voluntad de Dios, ¿cuál es? Porque lo vemos, dicen, en la oración de Jesucristo, que Jesucristo oraba por la unidad de la iglesia. Pero hermanos, la oración de Jesucristo ya fue contestada. ¿Dónde fue contestada? En la cruz. Cristo logró la unidad de la iglesia en la cruz del Calvario. Un solo cuerpo, un solo bautismo, un solo Dios, un solo Espíritu. Por eso vamos a ver uno de los aspectos que es a través de su origen. Que primero, hermanos, la comunión de los santos está establecido de la siguiente manera: es espiritual y es divina. No es para nada en lo que nosotros pensamos. En cuanto al ecumenismo, que por ahí se está regando muchísimo, de cual existe cantidad de confusión, que ha aparecido a la mitad del siglo pasado por un sacerdote, creo que un obispo católico, si no me equivoco, donde trata de unificar a todas las creencias, donde dice que esta es la oración de Jesucristo. Así que hay que unificar a todos, no importa de qué religión seas, no importa cuál sea tu credo, no importa de dónde seas, no importa si crees en Alá, si crees, no sé, en cantidad de dioses, en José Smith, si eres testigo de Jehová, si eres masón, no importa quién seas, pero todos tenemos que unirnos. No importa que por ahí seas evangélico, no interesa. Quiere unificar a todas las religiones del mundo. Este pensamiento, esta filosofía humana, como no tiene nada de bíblico, ¿hasta dónde se ha metido? Hasta la iglesia cristiana evangélica. Entre nosotros existen muchas personas cuyo pensamiento es ecumenista. Espero que en esta mañana ninguno de los que nos encontramos aquí tenga ese tipo de pensamiento o ese tipo de filosofía que no tiene ninguna base en la palabra de Dios. Es una filosofía, es un pensamiento demasiado destructivo. Este pensamiento, esta filosofía nos habla de las mezclas. Hermano, en la Biblia no hay mezclas. Por eso vamos a ver en qué se establece, cuál es la base donde se establece la comunión de los santos. Y la primera de ellas es a través de su origen, que es espiritual y divino, no a través de lo que sentimos, de lo que pensamos o creemos, sino a través de lo que Dios dice en su palabra. Y Jesucristo oraba por qué tipo de unidad, por una unidad espiritual.
no por una unidad emocional, ecuménica, cultural, social, sino una unidad espiritual y divina, que tenga base en la palabra de nuestro Dios. Y esta filosofía, este pensamiento ecuménico, ha atravesado las fronteras y las barreras, y ahora ha buscado establecerse en la iglesia cristiana. Hermanos, si ustedes buscan en las redes, van a ver que existen pensamientos encontrados, opiniones encontradas entre aquellos que son cristianos, defensores del ecumenismo, y sus detractores. ¿Nosotros de qué lado tendríamos que estar? Nosotros, pues, definitivamente del lado de los detractores, aquellos que no estamos de acuerdo para nada. Hermano, en la Biblia no hay mezclas, y eso lo vamos a terminar viendo en la palabra de nuestro Dios. Pero se quieren establecer. No, dicen que por ahí los adventistas también, ¿no? Son como nuestros primos. A ver, ¿dónde sacan? No, es que como simpatizan con nosotros, como que por ahí son nuestros primos. Hermano, en la Biblia no hay primos, solamente hay hermanos en Cristo. O sea, están más allegados a nosotros aquellos que simpatizan con la doctrina cristiana que aquellos que no. No es así. Y hay muchos, hermanos. Ustedes van a ver en el YouTube a Dante Gebel, y lo digo con nombre, porque se encuentra en las redes. Habla con respecto a la aparición de este Papa argentino, el nuevo Papa, que es ecuménico también, y habla con filosofía ecuménica, donde dice que Dios debe tener un propósito para Latinoamérica, por haber establecido a un Papa argentino. Si no me creen, hermano, y piensan algunos que son por ahí, que simpatizan con este predicador, búsquenlo en el internet y se van a dar cuenta que lo que les digo no es mentira. Existen cantidad de simpatizantes. Y decimos, ¿por qué no? Y por ahí dentro de las iglesias cristianas evangélicas también existe el pensamiento, el del corazón, ¿no? ¿Por qué no nos unificamos todas las denominaciones? Aún ese pensamiento, hermanos, es un pensamiento ecuménico. ¿Nacido de dónde? Nacido del corazón, pero no de la palabra de Dios. Es que digo, no, es que Dios estaba pidiendo por esto para nosotros. Es que Jesús no pedía por esa unidad. Jesús pedía por una unidad espiritual, no por la unidad social, emocional. Por eso que cuando algunos nos ven y ven que nos abrazamos, y tú dices, ¿cómo sus hermanos, cómo se aman? Realmente ahí hay comunión. Ojos vemos, caras vemos, corazones no sabemos. Nunca te dejes guiar por las apariencias. Jamás. Nunca. Ustedes sabían que los más grandes hombres de Dios, ¿de dónde salieron? De lo más escondido, de lo más oculto, de lo vil y menospreciado. Uno de ellos, el rey David. ¿De dónde fue llamado? Y ante los ojos del profeta Samuel, ahí está Isaí, el padre de los muchachos, comenzó a traer a los hijos. Y cuando lo ve al primero, lo ve algo como el que les habla, ¿no? Alto, guapo, hasta yo mismo me río, ¿no? Fuerte, y etcétera, ¿no? Y lo ve Samuel y dice, delante de Jehová debe estar su ungido. Y aquí está la respuesta de Dios a Samuel y la enseñanza para la iglesia. No mires lo que mira el hombre, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Eso es la apariencia, mas Jehová mira el corazón. Así que aquellos que piensen por ahí de que no han sido llamados para cosas mayores, nos equivocamos. Todo depende de cuánto estás dispuesto a buscar de Dios. Y si estamos como estamos, es por la poca o la mucha búsqueda que tenemos con el Señor. Esos tiempos de oración con Dios, esos tiempos donde nos metemos a solas con Dios en el secreto de Jehová y escudriñamos la palabra de nuestro Señor, la palabra de nuestro Dios. Y volviendo por ahí, hay muchos que quieren unificar y unir todas las denominaciones, pero déjenme decirles, hermanos, no es que nosotros no querramos o nosotros no queremos que otros puedan estar aquí con nosotros, pero no es posible. Y ahora les voy a decir la razón. No es posible, hermanos, porque no comulgamos en muchas cosas. Para que nosotros podamos realmente tener comunión entre todos nosotros,
tendríamos que manejar una sola doctrina. Y esa es la de la palabra de nuestro Dios. Por eso no es posible. Si la voluntad de Dios hubiese sido que todos nosotros establezcamos una sola denominación, el día de hoy ya hubiéramos levantado un papa. Ya hubiéramos levantado un papa entre nosotros. Gracias a Dios que estamos divididos en grupos y que esto nos ayuda a nunca poder levantar una imagen de un papa. Existen en muchas iglesias donde tienen a sus pastores ya como dioses ya. Si tan solo tocare la mano del pastor o su saco seré salvo. ¿No has visto que cuando le has dado la mano al pastor como que poder ha salido de él? ¿No que quieren dar la mano? Ay, hermano, cantidad de cosas que hay que existen. Entonces, el primer aspecto de ellos a través de su origen es que la comunión con los santos, la comunión de los santos es espiritual y divina. Y solamente los redimidos de Dios la pueden tener. Segundo, vamos a ver ahora la base de la comunión de los santos. Primera de Juan, capítulo 1. Y volvemos a nuestro texto inicial. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. La palabra comunión aquí también es koinonía con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí estar en comunión con Dios equivale, en el contexto del texto que acabamos de leer, equivale a ser salvo. Aquí es una vida en común por su Espíritu Santo. Aquí tenemos nosotros de que la comunión de los santos, ¿cuál es su base? Su base es la salvación. Si existe un común denominador entre todos nosotros que debe unirnos para nosotros tener comunión, esta es la comunión de los santos que hablaba Jesucristo por la unidad de la iglesia. ¿Cuál vendría a ser el común denominador entre todos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en común? ¿Y cuál es la vida en común que cada uno de nosotros compartimos? Y esa base está en la de la salvación. No podríamos decir de que algunos de los que estamos aquí o de los que están afuera tendría comunión con nosotros si no es salvo. Si nosotros tenemos comunión entre nosotros, valga la redundancia, es porque todos nosotros somos salvos y compartimos nosotros esa comunión por su Espíritu Santo. Y aquí es donde la meta del Evangelio en cuanto a la comunión es que nosotros podamos crear esa vida espiritual en común, donde todos nosotros podamos tener esa vida espiritual, una vida en común a través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y todo creyente tiene derecho de participar en este gran privilegio que Dios nos da. Si queremos poner por ahí un ejemplo, tenemos en cuanto a los jovencitos, el ministerio de jóvenes, tenemos dos grupos. Uno de ellos, ¿cuál es? El grupo de Filoy, y el otro tenemos el grupo de Kairos. ¿Cuál vendría a ser uno de los requisitos para que alguien pertenezca al ministerio de Filoy? ¿Cuál tendría que ser? Uno de ellos podría ser que tendría que tener edades, ¿entre cuánto? A ver, los 80, 12, no, muy abajo. 14 estás adivinando. Más arriba, más arriba. ¿Entre 13 a cuánto? A 16, 17 años, ¿no? Por ahí. Para que pertenezcan al ministerio de Kairos, tendrían que tener ¿cuánto? Desde 17, 18, ¿hasta cuánto? 22, 23, yo no sé qué hace ahí Javier, Elisa, Judith, Antonieta, mi esposa, el que les habla. Es que no hay dónde ponerlos. Por mientras, ¿no? Y están ahí con nosotros. Pero vemos que para pertenecer a distintos grupos necesitamos al menos tener algo en común. Y no solamente necesitamos tener algo en común, sino necesitamos también requisitos y condicionales. No todos así por así podemos pertenecer a grupos.
Entonces hemos estado viendo de que el primer aspecto de la comunión de los santos tiene que ver con su origen, cuál es espiritual y bíblico. El segundo de ellos, para que pueda existir comunión de los santos, ¿qué cosa tendría que haber también? Tiene que estar establecido en la base de la salvación. Quiere decir que todos tendríamos que ser salvos. Si alguno de los que estamos aquí no es salvo, no podría decir que tiene comunión con su hermano que está al lado. Sería bien difícil. Y por último, queremos ver cuál es su expresión. Y su expresión está en la práctica de la verdad. ¿Cómo puedo expresar al resto que existe comunión entre nosotros? Por eso les decía, no está basado solamente en emociones, no está basado en expresiones, sentimientos, porque tal vez alguien reciba un abrazo más efusivo que el otro, tenga que afirmar, entonces él sí tiene comunión con su hermano. No está basado en esas cosas, está basado en la palabra de Dios, está basado en la salvación que Jesucristo ejecutó en la cruz por nosotros. ¿Y cómo se expresa? Se expresa a través y únicamente de la práctica de la verdad. Versículo 5 de Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz. No existe absolutamente ninguna tinieblas en Él. Pero si nosotros decimos que tenemos comunión con el Señor y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí está. La expresión de la comunión de los santos, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la práctica de la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y es la sangre de Jesucristo, su Hijo, aquella que nos limpia, pues, de todo pecado. En el siglo I había una herejía muy peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva. Y esa era la de una corriente filosófica de origen sobre todo griego, la cual era la que tal vez algunos de los que están aquí conocen, que era el gnosticismo. Si el apóstol Juan escribe de esta manera, quiere llevar a la iglesia a sus orígenes, porque aquí encontramos palabras claves tales como andar en luz, comunión con Él, andar en tinieblas, confesión de pecados, práctica de la verdad. Todas estas palabras que son mencionadas por el apóstol Juan eran manejadas por la iglesia cristiana, pero con el pasar del tiempo comenzó a haber algunas mezclas. El evangelio de Dios comenzó a llegar a otros lugares. Entre ellos comienza a llegar a Grecia. Y en Grecia los filósofos adoptan la doctrina cristiana y le introducen nuevos pensamientos, a lo cual ellos denominaron el gnosticismo cristiano. ¿Existe el gnosticismo cristiano? Pues no, definitivamente que no. No existe para nada. Un gnóstico nunca podrá llegar a ser un verdadero cristiano, y definitivamente un verdadero cristiano no es un gnóstico. Pero vamos a detallar un poquito qué es el gnosticismo. El gnosticismo está basado en dos falsas premisas. Una de ellas, ellos afirmaban, ¿qué cosa? Que todo lo material era malo. Ellos no aceptaban la doctrina del cristianismo, que enseñaba que Jesucristo había venido en carne y sangre, porque para ellos todo lo material era malo. Por eso el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 1 de Primera de Juan, él dice así, lo que era desde el principio, y miren, refutando al gnosticismo, y dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, hablando de Jesucristo. Porque ellos pensaban y creían que Jesucristo no había venido en carne, sino solamente en espíritu. Y esa era la primera y una de las falsas premisas que tiene el gnosticismo. La segunda es que ellos afirmaban poseer un elevado conocimiento,
una verdad más elevada, la cual ellos decían que solamente unos pocos podían tener. El gnosticismo viene de la palabra en griego gnosis, que quiere decir conocimiento. Así que la primera falsa premisa es que ellos, ¿qué cosa decían? Decían que todo lo material era malo. Y la segunda de ellas, que ellos se jactaban de poseer un elevado conocimiento. La pregunta es, en la actualidad, ¿habrán filosofías parecidas al gnosticismo? Correcto. El gnosticismo hasta ahora permanece. No solamente el gnosticismo, tenemos el agnosticismo. Y tenemos una de las sectas más poderosas en el mundo, que continúa con la doctrina del gnosticismo, que permanece con esta filosofía griega del gnosticismo. ¿Cuál es? La masonería. Para los masones, para que tú puedas llegar a ser salvo, era muy parecido, parece que lo han copiado del gnosticismo. Tenía ¿qué cosa? La única manera en que los hombres puedan ser salvos era a través de sus obras. Esto lo decía el gnosticismo y esto es lo que enseña la masonería. ¿Qué tipo de obras? Que tú, la única manera en que tú puedes ser salvo es que continúes ampliando tu conocimiento, y para ellos existe la libertad del conocimiento. Que todos nosotros podemos seguir ampliando nuestros conocimientos. ¿A través de qué cosa? No sé si por ahí te revelará algo las estrellas, tal vez de lo que leemos mucho a través de los libros de literatura, libros de física. Entonces ellos, eso es lo que enseñan. No un conocimiento establecido en la Biblia, sino un conocimiento establecido en lo que los hombres poseen. Y eso es terrenal. Toda sabiduría del hombre primero es humana, segundo es animal, según Santiago, y tercero es diabólica. ¿Me estás escuchando? El hombre piensa como el diablo. Por eso que algunos, no sé cómo a veces nos creemos más sabios que Dios. Vienen a pedir un consejo y dicen, no, pero pastor, yo no creo que se tenga que resolver de esa manera. Yo digo, pero tú estás para qué has venido. ¿Quién quiere que te ayude, Dios o el diablo? No, Dios, entonces haz lo que Él quiere. Y si el diablo sigue haciendo lo que te da la gana, porque a veces así hay que hablarle. Dios mío, vienen a pedir un consejo. Mira, yo te digo lo que tienes que hacer. Si tú no lo haces, después no vengas llorando. Bueno, el consejo ya está dado. ¿Y nosotros por qué somos salvos? Únicamente por la sangre preciosa derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Donde nosotros, por el contrario, para poder ser salvos tenemos que desechar todo conocimiento humano y reconocer delante de Dios que por causa de nuestra sabiduría humana estamos como estamos, y decirle, Señor, ahora desecho mi conocimiento para adoptar, Señor, tu palabra como única fuente de conocimiento en mi vida. Esos somos los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes. El misticismo, la verdad del misticismo está basado en ¿qué cosa? En lo místico, en lo intuitivo, en lo subjetivo, en lo interno y en lo emocional. Y así parecemos ser muchos de nosotros. Queremos terminar. Versículo 5 de Primera de Juan. Estamos así. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y la primera de ellas es que dice, Dios es luz. Aquí los gnósticos, ¿qué cosa afirmaban? Y ellos aseveraban que la luz, ¿a qué cosa se refería? Se refería al conocimiento. Cuando decían Dios es luz, ellos aseveraban de que esa luz se refería al conocimiento. Pero el apóstol Juan nos va a decir otra cosa. Que esta luz, ¿a qué cosa se refería? A la pureza de Dios. Y dice, no solamente Dios es luz, sino que no hay ningunas tinieblas en Él. Y esta es una doble negación. ¿Encontramos? Dice, no hay ninguna tiniebla en Él. Y ahí está la doble negación del apóstol Juan. ¿Qué cosa es lo que nos quiere decir? De que no existe mezcla. Ustedes han visto el símbolo del yin yang. Una parte pintada de negro y otra parte pintada de blanco. La parte de negro que representa el mal, la parte blanca representa el bien. Y están unidos en un círculo. ¿Qué representa? De que el bien y el mal conviven juntos.
y en la palabra de Dios no hay mezcla. Hermano, todo esto solamente para hacer referencia de la comunión de los santos. Te va a terminar explicando, dice, Dios es luz, en Dios hay pureza, Dios alumbra a todo hombre, y hace una doble negación para decir que en Él no hay ninguna tinieblas, en lo absoluto. Nos quiere decir que no hay ninguna mezcla, de que en Dios no hay absolutamente ninguna mezcla, versículo 6. Pero si nosotros decimos, y esta es la primera oración condicional que vamos a encontrar aquí en el texto, pero si tú dices que tienes comunión con Él, que tenemos comunión con el Señor, pero nosotros estamos andando en tinieblas, ese andar en tinieblas era una metáfora. ¿Qué cosa? Que explicaba la vida o el estado moral de cada una de las personas. Así que andar en tinieblas está explicando cuál es el estado moral, bíblico y espiritual en el cual tú y yo vivimos. Pero si nosotros andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Para que exista comunión entre cada uno de nosotros, tiene que haber la práctica de la verdad. Terminamos versículo 7. Pero si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. El andar en luz es la metáfora de la vida cristiana. Es una forma de vida, es un estilo de vida, es un patrón de vida. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de personas. La primera es la que anda en luz y la segunda es la que anda en tinieblas. Aquellos que están en luz tienen comunión con Dios, están relacionados con Dios y por lo tanto son los únicos que también pueden tener comunión con sus hermanos, porque también estarían relacionados con su hermano. ¿Se entiende? No hay forma de que podamos tener, hermano, cualquier otro tipo de comunión vendría a ser una comunión mística, emocional, subjetiva. Yo no puedo decir que tengo comunión con mi hermano porque siento que lo amo. Por eso hemos visto tres aspectos de la comunión de los santos. Primero de ellos, a través de su origen, que es espiritual y bíblico, está basado segundo en la salvación. Y tercero, que estamos viendo, es cuál es su expresión en la práctica de la verdad. Y esta práctica de la verdad dice que nosotros tenemos comunión con Dios, porque la comunión con Dios está basada en la obediencia. Solo los justos pueden tener comunión con Dios. No es lo que solamente pensamos. Hermano, tú puedes querer a tu hermano que está al lado, puedes sentir mucho afecto hacia su persona y sin embargo no tener comunión con él. Así que la comunión con los santos no está basada en lo que tú y yo pensamos o creemos. Queremos nosotros tener comunión entre hermanos, es necesario e indispensable andar en luz. Y como le explicaba a un hermano el día de ayer, ¿saben qué nunca debemos hacer? Es copiar. Para que exista la copia, el principio es que tiene que haber un original. Existen muchas personas que copian a otros cristianos, que copian a otros predicadores, que copian estilo de vidas de otros. La pregunta es, ¿nosotros debemos ser copia? No. Nosotros tenemos que ser originales, y muy originales. Entonces no se trata de copiar, sino adoptar un estilo de vida. El apóstol Pablo nos decía, sean imitadores de mí, como yo de Jesucristo. Si hay algo que tenemos que imitar, en este caso no para copiar, porque si hacemos la copia, eso se llama vida de apariencia e hipocresía. ¿Por qué? Porque solamente soy la copia del otro hermano. Nosotros no tenemos que ser la copia de nadie. Lo que sí debemos hacer es que en esa comunión, ¿saben que hay? Transmisión de vida. Y lo que hacemos nosotros es absorber de todos aquellos que tienen una comunión muy íntima con Dios. Y al estar relacionados con ellos por causa de la cruz de nuestro Señor Jesucristo,